Vamos a dar paso a la última de las charlas del día, que va a tratar sobre cómo luchar contra las extensiones del adblocking, ¿no? En Internet. Contamos con la presencia como moderador de Luis Torras, que es el presidente del Club de Marketing de Barcelona. Y bueno, os dejo en muy buenas manos y él os introducirá al resto de ponentes. Muchas gracias. Luis, todo tuyo. Vale. ¿Se oye? Más o menos. Bueno, primero de todo, muchas gracias por aguantar. Estábamos convencidos que haríamos una tertulia los cuatro, porque aguantar a esta hora cuando se va desmontando ya el salón es de agradecer. Yo os presento de entrada a los tres compañeros que tengo aquí en los sillones respectivos. A mi derecha está Jorge Segado, que es director general de Enfemenino y enfemenino.com y de Omeda.es. Es fundador de Estandarte.com y mantiene el blog A la izquierda del roble en jorgesegado.com. Él, en este blog y en su vida en general, es de lo que es experto. Habla de comunicación, de publicidad, de transformación digital, de toda esta vorágine de cambios que se avecinan, que hace años que sufrimos y que a los que nos adaptamos. Y bueno, es una persona que nos puede orientar mucho en el tema que hoy tratamos, que es ver si somos capaces de regularizar de algún modo qué publicidad vemos, cómo la vemos y de qué modo podemos evitar que la bloqueen. Por otro lado, empezamos por mi derecha, que tenemos a Miguel Mangas, a mi izquierda, perdón, director de marketing online del grupo Mythic. A lo mejor seguramente más de uno de aquí lo hemos utilizado. Más de 15 años de experiencia en publicidad online, en empresas enfocadas en resultados, como pueden ser eBay, Meeting y en consultoría digital de agencia. Y justo a mi izquierda tenemos a Rubén Loeches, que trabaja desde hace relativamente poco en Recreativos Franco. Es un profesional, por eso, con más de 16 años de experiencia en marketing digital, 8 de ellos dedicados al sector del gaming en España y en Latinoamérica, en empresas como BetClick, Labbrooks, Sportium y Recreativos Franco ahora. Con ellos vamos a empezar a tratar el tema que nos ocupa. De hecho, si miramos estudios, tenemos cifras que son preocupantes. Yo he estado mirando estos días para preparar un poco lo que tenemos que hablar, qué cantidad de rechazo produce la publicidad online. Yo os diría que hay estudios que demuestran que más del 90% de los usuarios como mínimo les molesta. Este es un dato. Y según Google, el año pasado, más del 50% de los anuncios online ni tan siquiera se leen. Con lo cual tenemos un problema. Bueno, para generar un poco de recorrido en todo esto y para ver si somos capaces de sacar alguna conclusión, hemos hecho 3 preguntas, a la que añadiremos una cuarta a petición de Jorge, que la haremos al final a mano alzada, pero son 3 preguntas que debemos responder con el mando, que supongo que todos tenéis, y que nos orientarán un poco para que los contertulianos opinen y nos den su visión. Con lo cual, primero de todo, preguntarnos por qué produce rechazo. ¿Qué entendéis vosotros que pasa por vuestra cabeza cuando no os sentís a gusto con la publicidad o qué queréis que la gente piensa? Primero, el 1, porque se percibe molesta, sencillamente, porque me molesta. La segunda es un poco más profunda, porque crees que abusa de tus derechos como internauta. Y la tercera, básicamente, es una que seguramente en otros países no se daría, que es que no tenemos cultura de que lo que nos está ofreciendo las páginas web tienen un coste y que alguien debe pagarlo, con lo cual no tenemos cultura de patrocinio de contenidos. A la de 3, a la de 2, a la de 1, votamos y esperamos. ...11 segundos... ...36 votos... ¿Alguien más quiere votar o qué? 37... Vamos subiendo... Un segundo... ¿Dónde lo ves? 38... Ahora... Vale... Tenemos pues que el primero... ...y muy seguido al segundo... ...son la opción 3... ...porque no tenemos cultura de patrocinio... ...y la opción primera, que es porque se percibe molesto. En cambio, porque se percibe un abuso de nuestros derechos, es un 15. ¿Empezamos por tu, Jorge, mismo?
¿Cómo Sí. lo valorarías esto? Bueno, yo creo, en primer lugar, estamos dando la posibilidad de dar una de las tres causas y probablemente hay comentarios y pueden solaparse, etcétera, ¿no? Porque se percibe molesta. Pues es probable que se perciba molesta, pero la publicidad no es molesta per se. Se percibirá molesta cuando hay un mal uso de la publicidad en los publishers, ¿no? Porque se percibe un abuso de los derechos, a mí me parece que no debe de ser muy relevante cuando generalmente, si estamos hablando de derecho a la intimidad o la protección de los datos, cuando el internauta está más que habituado a contar por dónde sale a correr, en cuántos minutos lo hizo, cuántos latidos al corazón tiene en el momento de terminar, etcétera. Y luego es verdad que decís como tercer punto, porque no tenemos cultura de patrocinio de contenidos, que esto ya no es tanto un tema. Este es un tema en el que creo que los publishers tenemos nuestro pecado, ¿no? Es decir, que es verdad que el usuario no tiene esa cultura, pero los medios tampoco tienen esa cultura. A los medios les cuesta hablar de eventos que son eventos patrocinados, les cuesta hablar de esos eventos diciendo o incorporando en el nombre, en el naming, el nombre del patrocinador. Y luego, pues por tanto, estamos creando también los medios una cultura en la que la publicidad parece que es una cosa que no forma parte de nuestro mundo. Yo tengo un discurso radicalmente contrario, en el sentido de que creo que la publicidad enriquece nuestro mundo y por tanto, pues ahí es verdad que probablemente los medios están sufriendo algo que en cierto modo ellos han provocado previamente. Hola. Rubén, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que no hay publicidad mala, sino mal enfocada, diría, ¿no? Obviamente el usuario está acostumbrado a ciertos soportes que hace que mucha de la publicidad, como bien decías en estudios, no se vea, pero creo que tanto los publishers como los soportes estamos intentando cambiar eso creando otra serie de formatos que son excesivamente intrusivos. Yo creo que esos formatos intrusivos son los que hacen ver a la publicidad como que molesta. Un ejemplo, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos intentado, hemos visto alguna serie a través de internet y hay una serie de formatos como puede ser un pop-under en el cual tú pinchas automáticamente para ver la película y se te cargan 10 páginas detrás, una detrás de otra, pum, 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 de publicidad que no puedes ver la serie hasta que no las cierras una a una, ¿no? Obviamente eso ya hace de que incluso para el publisher el mensaje que le estás dando al usuario es malo. Lo que pasa es que muchas veces buscas frecuencia de impactos más que la calidad. Entonces, eso hace quemar al usuario. Yo creo que para evitar que la publicidad se vea como molesta, yo creo que tendríamos que reflexionar tanto los publishers como los soportes de que no todo vale. Y buscar muchas veces más la calidad que otras veces los impactos. ¿Por qué? Porque si no, al final, al usuario, cuando pasas por este proceso de muchos impactos, cuando realmente tienes una publicidad muy coherente y que al usuario le podría interesarle, obviamente ya psicológicamente está cansado de esa publicidad y realmente es reacio a cualquier tipo de mensaje que le... Lo que cabría preguntarse es por qué medimos por impactos. Exacto. Cuando muchos impactos no son ni de Exactamente. calidad. ¿Qué pasa? Que luego, pues la tercera opción obviamente hace que hay una serie de productos que tengan más fácil, entre comillas, el crear el brand content, ¿no? Que digamos que es una de las alternativas que buscamos los publishers a la hora de poder impactar en los usuarios. Yo, por ejemplo, llevo muchos años trabajando en el mundo de las apuestas y del juego online. ¿Qué pasa? Cuando estás en un entorno deportivo, crear contenido en torno a ese entorno, nunca mejor dicho, en base de estadísticas, en base de información privilegiada para el usuario, obviamente te facilita que tu marca pueda aparecer en ciertos contenidos, ¿no? Pero entrar en un patrocinio de el tiempo por Iberdrola o los goles de la jornada por seguros, no sé, X. Obviamente está metido a capón, sí, es patrocinio, pero está metido a capón. ¿Qué pasa? Que el usuario ya sabe que ese tipo de información ya es más una información comercial, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que pasar por una educación de todos los elementos que entran dentro de la publicidad, tanto de publisher como soportes, incluso del propio usuario. Yo voy a hacer una reflexión. Hace 3 semanas se satura el servicio de atención al cliente de Mythic precisamente por usuarios que se quejan de un tipo de formato publicitario al que nosotros no tenemos ningún tipo de control que se está utilizando.
Esto ocurre cuando se trabaja fundamentalmente con las redes de afiliación, cuando no es muy fácil controlar el tipo de publicidad que se sirve. Por aquello de que son cajas negras, que no terminamos de entender lo que están haciendo otros en nuestro nombre, a pesar de existir siempre unos guidelines. Entonces, la primera pregunta que se plantea dentro del departamento de marketing es precisamente la última, ¿no? Es que aquí no hay cultura de que te patrocinen, porque si tú te has descargado una película o cualquier otra cosa, has aceptado que se te descargue pues, un software que te sirve este tipo de publicidad, al final la culpa es tuya. Es decir, el usuario es el que de una manera inconsciente está aceptando esto. Sin embargo, dar este tipo de respuesta a una persona que está siendo atacada sistemáticamente, que creo que quizá la palabra no sea atacada, pero impactada de una manera molesta por este tipo de publicidad, al final dices, le estoy llamando tonto, pero en realidad no es así, soy yo en el fondo el responsable. Entonces, creo que lo que tendríamos que controlar más, y en esto coincido plenamente contigo, es el tipo de formato que permitimos que se utilice, ¿no? Es decir, nunca hay quejas por los formatos tradicionales. Nadie se queja por un banner de los que estamos habituados a ver. Siempre son los site-unders, los pop-ups, este tipo de formatos más intrusivos. Aquí hago una cuña. Has dicho ahora, son formatos más tradicionales, se asemejan más a lo que teníamos acostumbrados en prensa escrita o en medios impresos. En cambio, por lo que yo veo, experiencia personal de lo que está cerca, los chavalines, cuando juegan en gaming precisamente, no es la primera ni la última vez que le explican a su mamá, no, espérate, que ahora vemos 3 anuncios y me dan 3 vidas. Con lo cual, ya forma parte de su cultura. ¿No será que esto precisa de un tiempo que todavía no tenemos? O sea, estamos intentando involucrar, o sea, que entendamos algo que yo diría porque somos más clásicos en el concepto publicitario, somos incapaces de asimilarlo como lo asimilan los chavales. No sé si... A ver, yo creo que la publicidad está evolucionando enormemente. Ya antes el anunciante nos decía, cómprame este yogur, y ahora lo que hace el anunciante es darnos un servicio. Y entonces el anunciante ahora lo que nos ofrece es información nutricional y, por tanto, el valor que nos aportan las marcas es muchísimo mayor. Hablas del joven que dice, espera, que vemos 3 anuncios que a mí me dan 3 vidas. Creo que tampoco es la fórmula correcta. Es decir, porque la manera en la que ese usuario está recibiendo esa publicidad no es para enterarse de lo que le están contando. Vamos a esperar que me cuenten esto lo que tenga que ser, que ya tendré 3 vidas, no tiene ningún interés. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es verdad, y la publicidad, hay publicidad muy buena y hay publicidad muy mala, hay publicidad bien enfocada en los formatos adecuados y publicidad que no lo es. O sea, yo creo que el tema es que seamos capaces, porque hablábamos de los publishers, hablamos de los usuarios, pero no hablamos además también de los anunciantes. O sea, yo creo que tenemos que ser muy honestos todos con todos. Tenemos que ser muy honestos los publishers con nuestros usuarios. Tienen que ser muy honestos también los anunciantes con los usuarios, con el consumidor final al que se dirigen. Cuando una red está lanzando a cascoporro pop-unders a tus usuarios de Mythic, se está aceptando que está tirando por un desagüe con unos precios baratos, pero al final por el desagüe una parte de su plan de marketing, ¿no? Esto es una cosa que no debería pasar. Tirándolo del desagüe y a lo mejor hasta... Bueno, generando un rechazo, sin ninguna duda, claro. Generando un rechazo. Es un tema contraproducente, porque efectivamente hay veces que produce rechazo y hay veces que lo que valoramos realmente es la conversión. Decimos, bueno, es publicidad mala, pero al final me trae resultados. La dejo, ya lo compenso con otro. Bueno, cuidado cómo medimos los resultados. Claro, porque decimos, claro, el resultado es bueno porque había mucho clic. Y es que la gente daba la espada de cierre y sin darse cuenta te ha clicado antes de cerrar. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Yo creo que lo que tiene que haber es una especie, yo diría, de contrato moral, en el sentido de, oye, tratemos a nuestros usuarios como nuestros usuarios se merecen. El usuario percibirá al medio como un medio fiable, como un medio, digamos, cómodo en el que le apetezca pasar su tiempo, informarse, entretenerse, etcétera. Y yo casi cambiaría un poco el discurso, ¿no? Estamos hablando de esa mala publicidad y yo creo que de lo que podemos hablar es de
cantidad de sites magníficos que tratan extraordinariamente bien a sus usuarios, que exigen enormemente a sus anunciantes y que eso hace que generen un entorno absolutamente útil para sus usuarios y tremendamente eficiente también para los anunciantes, ¿no? O sea, yo creo que en vuestros casos, en vuestras propias páginas web o en contenidos, ¿cómo lo tratáis? El tema de la publicidad. Nosotros, para nosotros, y esto es muy complejo, ¿no? Porque luego al final los medios necesitan ingresar un dinero para pagar unas nóminas, para generar un contenido, etcétera, ¿no? Y la tentación de cerramos muy bien el mes y metemos esta última campaña de tal, pero nosotros, por ejemplo, en femenino tenemos unos controles y cuando nosotros vemos una campaña que nos parece que puede resultar molesta a nuestros usuarios, no entra, porque hay un agente en nuestro departamento de producto que dice esto es molesto para el usuario. Entonces entendemos perfectamente que, como dice el refranero, pan para hoy, hambre para mañana, esto no nos lleva a nada. De manera que intentamos ser muy rigurosos con esto, ¿no? Y preferimos decir a un anunciante, oye, esto nos parece que no es el tipo de publicidad que venimos ofreciendo a nuestros usuarios. A ver, yo tengo el punto de vista desde del anunciante, obviamente. Y yo creo que parto del discurso inicial claro, no todo vale y dependiendo del publisher y depende el momento en el que esté ese publisher, ¿no? Es decir, si es un publisher ya maduro, obviamente se puede permitir el lujo de seleccionar y cuidar a esa comunidad que ya ha creado. Pero si son páginas o empresas o startups, obviamente que están comenzando, obviamente necesitan sostener toda una estructura y muchas veces dejan de lado esa calidad al usuario por cualquier tipo de dinero en formato de publicidad que entre. Y ahí enlazo con lo que decías antes de utilizar la publicidad como incentivo. Obviamente, tanto un usuario que no quiere publicidad como aquel que la ve porque se le paga, bajo mi punto de vista, son iguales de malos. Y también tiene mucho que ver el modelo retributivo, de retribución que tengas, ¿no? Es decir, nosotros podemos hablar con cualquier publisher y llegar a un acuerdo y ahora mismo pues está muy de moda el CPI, el coste por instalación, el coste por descarga, etcétera, etcétera. Pero ¿quién nos dice que no hay detrás 4 personas que no hacen más que descargarse? Y al final sí. Para los directores de marketing es fácil porque dices, mira, he generado, fíjate el tráfico que he generado, te metes en Alexa, fíjate, estoy entre las 100 primeras páginas de mayor tráfico. Vale, pero como antes decías, en estas páginas de Bob Anders que yo me relacionaba, el solo clic de cerrar ya es un clic. Y ese clic es una sesión, es decir, automáticamente multiplicas tus datos y obviamente si tu director general pues no entiende mucho de esto, te pones unas medallas impresionantes porque has subido tu tráfico rápidamente. Pero claro, si eso vamos a traducirlos a los KPIs, digamos, de conversión, CPAs, etcétera, etcétera, automáticamente se te desarma todo. Entonces, hay que llegar a un término medio y yo creo que tanto el publisher como el anunciante deben de ser conscientes de esto, ¿no? ¿Y tú, Miguel, cómo vives el hecho de ser anunciante y a la vez anunciante? En el caso de Mythic, como soporte publicitario, todo está siempre supeditado a la marca. Un ejemplo que pongo es, nosotros somos un sitio de encuentros, pero el posicionamiento de la marca se aleja totalmente del encuentro casual, ¿no? De todo lo que tenga connotación sexual. Por tanto, incluso llegar a anunciar lencería puede tener ciertas connotaciones y en ese sentido evitamos este tipo de publicidad. Caso bien distinto es el del móvil, porque estamos hablando todos del cerrar los formatos intrusivos y yo diría que a día de hoy prácticamente todos los formatos que hay en el móvil son intrusivos, con carácter general, sin entrar en el detalle de si pagamos por ello, patrocinan o no, ¿no? Entonces, en el caso del móvil muchas veces es siempre el dedo gordo, ¿no? El voy a cerrar y de repente se me abre y se convierte en más intrusivo todavía. Como anunciante, estoy totalmente de acuerdo que es fundamental para nosotros el tener una publicidad de calidad. No solamente por cómo perciben el resto de usuarios, sino por el negativo impacto que tiene en campañas que podamos tener en otros canales. Al final siempre acaba perjudicando. Vamos a por la segunda pregunta. Hemos hablado hasta ahora de lo malo, haciéndote caso un poco a ti, Jorge. ¿Qué podríamos hacer para mejorarlo? La primera sería pues, lograr menos interferencia en los accesos a contenidos, reducir los tamaños o moderar el retargeting, que es otro de los temas que empieza a ser realmente intrusivo, abusivo y a veces ya no molesto, mucho más. ¿Votamos a la de 3, a la de 2, a la de 1?
Antes hemos cerrado con 38, vamos por el 30, 33, 36. 40 vamos. ya. Ya somos más. Más fiable la respuesta ahora. Vale. Vaya por Dios. Venga. Menos interferencia, a partes iguales casi, a moderar este acoso y derribo que sufres cuando se te ocurre mirar un bolso por internet que te persigue el bolso hasta la saciedad, ¿no? Pues bueno, empezamos por ahí. ¿Vosotros cómo veis o qué percepción tenéis de cómo podríamos mejorar el rechazo que produce la publicidad en... Lluís, me adelantabas estas preguntas, nos mandaste Sí, por sí. email estas preguntas, y yo cuando pensaba en esto me he acordado de un libro que llegó a mis manos hace poco tiempo, escrito por una persona que se dedicó al mundo de la publicidad durante muchos años. Él es de Barcelona, Josep María Cusí, que no sé si le conoces, y entonces él escribió un libro que se llamaba, si no recuerdo mal, querido Lucas, la publicidad ha de enamorar, ¿no? Entonces él tiene ahí un discurso de cómo entendía que tiene que ser la publicidad. Que sea grande o pequeña, yo creo que es irrelevante. Que esté antes del acceso a no sé qué, o sea, la publicidad ha de enamorar. La publicidad tiene que dar un servicio. En ese sentido, yo por ejemplo, cuando veo esos grandes formatos en un site como en femenino, de esas grandes marcas perfectamente integrados en el contenido, yo digo, joder, es que hoy nuestro site es mucho más bonito. O sea, que no solo no es peor ni es molesto, sino que me parece que le da una fuerza estética que no tendría de otra manera. Y luego, además, creo que los medios con publicidad son medios más creíbles. Cuando yo veo un medio sin publicidad, pues creo que no hay un anunciante que confíe en ellos, probablemente no haya un tráfico que lo respalda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con la publicidad? Que sea mejor. ¿Y qué es hoy que la publicidad sea mejor? Y sobre todo en Internet, ¿no? Cuando hablamos ya no de desktop, de mobile, que genere un servicio, ¿no? Entonces, que sea grande o pequeña, etcétera, pues me parece menos importante. Lo del retargeting es verdad que tiene sus cosas graciosas, ¿no? Estoy recordando una viñeta en un medio americano en el que se ve a un señor que le regala no sé qué a su mujer y le pregunta, oye, ¿te hacía ilusión? Dice, si no llevara viéndolo en el navegador los últimos 5 meses, ¿no? A mí me pasa, bueno, yo alquilo casa en Portugal para el verano y estoy durante meses estoy recibiendo publicidad de la casa que yo ya he alquilado en ese periodo y que por tanto ya yo soy el único al que ya no le interesa nada esa publicidad. Pero bueno, esas son las trampas que a veces nos hace la tecnología. Sí. ¿Qué haríais vosotros para...? Yo estoy totalmente de acuerdo con las respuestas, principalmente porque yo creo que la publicidad, y vuelvo al discurso de antes, no tiene que ser una moneda de cambio para acceder a lo que tú quieres ver, ¿vale? Sino que debería convertirse un poco en el hábitat en el que estás, ¿no? Es decir, el tener que pasar por 2 pop-ups o una intersticial justamente antes de ir a ver lo que necesitas ver, obviamente entramos en la fase de frustración del usuario, ¿no? Entonces, creo que sería fundamental el integrar lo que son las marcas con ese contenido. Respecto al retargeting, yo creo que ahí debería de entrar algún tipo de órgano regulador. Me explico, porque el primer órgano regulador seríamos los anunciantes por ese rechazo que generas. 5 meses anunciando una casa en Portugal, pues puede que estés en Navidades ya y la casa sea de playa. Me explico. Y a lo mejor cambias de país. Exactamente, que pierde el sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sector en el que estoy, Google, por ejemplo, pues no permitía el retargeting para nuestro producto, para el producto de apuestas y de juego, ¿no? Entonces, yo creo que debería de haber algún tipo de regulación en el sentido de periodo de tiempo en el que maneja las cookies, obviamente, número de impactos a una misma IP o a un mismo usuario al que se le hace el mismo producto. Yo creo que sería fundamental para poder hacer esto. Miguel. Creo que antes de que existiese el retargeting existía una cosa más sencilla que era la frecuencia, ¿no? Por supuesto sigue existiendo hoy día, ¿no? Es decir, si un tío al que yo le impacto una vez no me hace caso, ¿para qué voy a seguir una y otra y otra y otra vez? Quizá lo que tenga que cambiar es la creatividad o la publicidad o el mensaje o la forma en la que lo estoy transmitiendo.
Por otro lado, hay otro punto a tener en cuenta y es el propio Google, ¿no? La publicidad contextual. Muchas veces es el propio usuario y la respuesta que se le da siempre es que tú has buscado cosas relacionadas con esto, te voy a ofrecer la publicidad. Pero realmente el problema es que muchas veces la publicidad contextual, muchas veces o la mayoría, no funciona. Es decir, yo voy a una página de hoteles, por ejemplo, reservo una habitación, ya no necesito que me sigas impactando con hoteles en el mismo sitio. Es decir, habría que mejorar un poco los mecanismos para que se identifique que si ya la compra está realizada, no me sigas impactando, porque al final puedo conseguir el efecto contrario, que es el de rechazo del usuario hacia el producto. Yo quería apuntar una cosa, bueno, ya tendremos tiempo para hablar luego del tema de la regulación, que yo personalmente estoy en contra, porque me parece que las regulaciones generalmente lo que hacen es matar innovación, pero bueno, luego igual podemos hablar de eso. Y luego hablabas de la frecuencia, y a mí me gusta hablar del contexto, ¿no? Dices, oye, si un usuario, cuando yo le lanzo un mensaje, no me ha hecho caso, ¿para qué le voy a lanzar el mensaje por segunda y por tercera vez? Y a mí de lo que me gusta es hablar del contexto, y esta es una cosa que cuando hablamos muchas veces de compra programática, de real-time bidding, no sé qué, digo, bueno, esperad, esto está muy bien, la tecnología nos ofrece muchas cosas, nos ofrece casar una oferta y una demanda, un anunciante y un usuario, pero es que no es lo mismo que yo impacte a una mujer con un producto para la celulitis en una información sobre la celulitis que impactarle con ese mismo producto cuando está viendo el correo que cuando va a hablar por Skype con su hijo que está en Nueva Zelanda. Entonces, creo que es que también, claro, todas estas cosas debemos de tenerlas en cuenta y creo que estamos perdiendo en el mundo del marketing, cuando hablamos de publicidad y muy ligado a las nuevas tecnologías, hablo de lo que os decía antes, ¿no? de real-time bidding, de programática, etcétera, estamos perdiendo el concepto del contexto que sigue siendo vital. Pues empezamos con la tercera pregunta, nos quedan 8 minutos, con lo cual tenemos tiempo de la tercera, de debatirla un poco, introducir la última que proponía Jorge. Y ahí la tenemos. ¿Cómo luchar contra los bloqueadores? Lo más drástico, prohibirlos. La segunda, regular su capacidad de intervención, que es un poco lo que decíais. Y la tercera, insistir en hacer un cambio de hábitos de lo que es la cultura y que tenga una percepción mejor la publicidad en el consumidor. Empezamos ya y votamos. Esto de las votaciones se generan 20 segundos de silencio que dices, ¿cómo lo llenas? Vacío. ¿Cómo lo llenas? Un banner. Un banner. Este aquí. es el momento de un spot, ¿verdad? Yo creo que es el momento ideal para introducir aquí Nos hemos quedado en los 40 y tenemos pues el tema que hablábamos ahora, la regulación como el tema más seguramente para poner encima de la mesa y lo de la cultura que ya se veía venir por las otras respuestas. Hacemos una última ronda viendo un poco, analizando este resultado y vamos a la última. Venga, me parece bien. Yo desde luego, bueno, ya había adelantado que yo lo de prohibirlos es algo que no veo. Regular su capacidad de intervención, pues siguiendo la línea, pues depende de quién. Me he enterado viniendo aquí que hay tecnologías de ad serving que tienen la posibilidad de captar cuando un navegador digamos, accede a nuestro site con un adblock instalado, ¿vale? Bueno, igual pueden ser los sites los que en un momento determinado regulen, digan a los adblocks, oye, esto está muy bien, cada usuario que se instale el add-on que quiera, pero yo personalmente decido que aquellos usuarios que me entran con un adblock no ven ni la publicidad ni ven el contenido y lo bloqueo. Bueno, pues ya decidirá cada site cómo juega sus cartas. Dicho sea de paso, esto es una cosa que hoy yo no sé si se utiliza de manera habitual o ni siquiera esporádica, pero que la tecnología ya lo permite, ¿no? Y luego lo de mejorar la cultura de patrocinio, yo es que creo que, repito, sigo un poco en lo del principio, si es que si el anunciante está ofreciendo un servicio, está dando una información de calidad, pues es que el usuario no va a querer sustraerse de eso. Es que la publicidad, cuando está bien enfocada, dices, pues qué bien que me acabo de encontrar leyendo sobre esto, este anuncio sobre no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que al final somos los sites y son los anunciantes los que tienen que hacer un esfuerzo importante. Ok, bueno,
vuelvo a estar de acuerdo, previo a mi contenido anterior. Prohibirlos creo que no tiene sentido. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a apagar el televisor cuando están los anuncios o irse a la cocina a prepararse la cena. Es decir, creo que todo el mundo tiene derecho a saber o decidir qué es lo que quiere ver. A nivel de regular, creo que a nivel de impactos, incluso a nivel de temáticas, creo que sería interesante. Es decir, porque puedes entrar a una página por casualidad y quedar marcado ya de por vida casi, cuando es algo que has entrado de rebote, ¿no? Y no querías. Pero en todo momento es como las listas de emailings, ¿no? Muchas veces a la hora de confeccionarlas, a la hora de registrar, tú marcas las temáticas en las que estás interesado que te llegue publicidad. Pues digamos que podría ser una solución, ¿no? Tanto a nivel de frecuencia, como hablábamos antes, incluso a nivel de temáticas. Y una de las temáticas que sea, no quiero ningún tipo de publicidad directamente, ¿no? A nivel de mejorar la cultura de patrocinio, yo creo que es en lo que tenemos que participar todos. Yo creo que deberían de ir por ahí, porque creo que es a la par lo más sencillo y igual que lo más complicado, ¿no? Pero yo creo que poco a poco, tomando una serie de directrices a la hora de ciertos formatos, a la hora de introducirlo en contexto, es un poco lo que hemos venido resumiendo en la charla. Yo creo que es donde al final todos vamos a llegar a un entendimiento. Yo coincido también en que no hay que prohibirlos y obviamente hay que mejorar la cultura. La cuestión es cómo regulamos la capacidad de intervención de estos software. Porque básicamente aquí lo que se puede plantear es una situación parecida a la que se da ya en la televisión, ¿no? Si yo no quiero anuncios, pago por ello. Entonces, la solución sería que el anunciante pagase por ello, perdón, el usuario pagase por no ver la publicidad. Quizá podría ser una opción. De hecho, ya hay páginas. Mythic, por ejemplo, una de las opciones que tiene, es una opción de pago, es navegar sin publicidad. Una opción que existe. Quizás sea por ahí por donde haya que empezar a plantearse un poco las cosas a la hora de ver cómo se debería de hacer esa regulación. ¿Pues funciona en Mythic? ¿El usuario? Es muy poco el usuario que paga esa opción realmente, porque al final la publicidad no molesta tanto. La publicidad que hay en el site es muy poco intrusiva. Pero habría que planteárselo para formatos mucho más... Esto es importante porque le pone un valor a la molestia. Bueno, oye, aceptando que a ti la publicidad te molesta, dime cuánto estás dispuesto a pagar ¿Qué patrocinio haces porque yo no te la muestre. Sí. Y no sé cuáles son las cuotas de Mythic por navegar sin esa publicidad, pero ¿de qué estamos hablando? Es muy poco, es decir, frente a un pase que puede valer 35 euros, se sube 10 euros más. Quiero decir, no es solamente el valor añadido de la publicidad, hay otros valores, pero... Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Es decir, que un usuario pague porque no se le moleste, entre comillas, yo creo que es subir 2 peldaños a lo que es la libertad de poder navegar libremente. Es decir, una cosa libremente navegan. Cuando entran en Mythic, ellos deciden... Sí, pero lo que quiere decir, supongo, es que debería ser una opción no pagada. Claro, es decir, bueno, sí. En ese sentido, es decir, oye, una cosa es que para poder ver o visualizar o evitar ciertos formatos a lo mejor más intrusivos, pues que directamente, oye, no quiero verlos. Pero tener que pagar un plus para directamente que no los tengas, no sé, yo creo que es pasar la pelota al usuario cuando la pelota tendría que estar en el usuario del publisher y del anunciante. Yo esto no lo tengo nada claro, ¿eh? O sea, quiero decir, Mythic, estábamos hablando de Mythic. Mythic es un site que ofrece un producto en unas condiciones. Y ese sería el producto. Me parece que es un paso y es un avance. Decir, oye, y si a ti, por lo que sea, te molesta la publicidad, lo quieres ver con un fondo fosforito, pues pagas 10 euros más. O sea, realmente no estamos lanzando sobre el usuario ninguna... no le estamos extorsionando. Realmente estamos diciendo, oye, si quieres un servicio adicional, que para ti lo es, como otros a lo mejor pagaríamos por navegar con publicidad. Es un valor añadido. Me parece que es un valor añadido, no es un... Bueno, depende del punto de vista. Yo me estoy poniendo en el punto de vista del anunciante. Yo ahora mismo, usuario de Mythic, y oye, no, mira, si no quieres que, entre comillas, te moleste la publicidad, me tienes que pagar X más de lo que ya pagas. No sé, no le veo ese valor añadido realmente. Es decir, me está pidiendo dinero por algo que realmente tendría que poder tener la potestad yo de poder decidir si quiero verla o no quiero verla. Y no pagar dinero para ello. Pero vamos, es mi punto de vista. Es decir, esto es como jugar un partido 90 minutos y que llegue el gol en el minuto 90. Esto es injusto. Podríais haberos peleado un poco antes. No, hombre, quedan 50 segundos. No tendremos tiempo de hacer la cuarta. Me da mucha pena porque yo quería tener una cierta... ¿Queréis hacer la cuarta aunque nos pasemos de tiempo? No, sí. Yo creo que yo lo que quería preguntar, porque... Lo hacemos y si queréis lo hacemos a mano alzada, bien. Porque hablamos de adblocks, hablamos de tecnología de bloqueo de la publicidad
Y entonces, como leemos medios americanos, sabemos que esto es un mercado creciente, etcétera, etcétera, pero yo quería preguntaros a vosotros, que me parece que, bueno, pues sois personas que en el uso de Internet pues más avanzadas, etcétera, ¿cuántos de vosotros navegáis habitualmente con un adblock instalado en vuestro navegador, bien sea del desktop o bien sea del móvil? Si os parece, levantáis la mano los que sí. Vale, creo que esto nos ayuda a dimensionar también un poco el problema real en España. O sea, la tecnología de adblocking será algo sobre lo que tengamos que estar atentos, pero creo honestamente que no es todavía representativo. Tenemos 0 segundos, pero son muy largos para hacer alguna pregunta si alguien quiere hacerla. No hay preguntas, ha sido todo fantástico. Pues nada, agradecer a Miguel, a Rubén y a Jorge lo que nos han enseñado en poco tiempo, en estos 40 minutos. Y agradeceros a vosotros que cerremos juntos Omexpo hoy, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.